con estas cuestiones que están pasando en la Argentina a partir de la cuarentena eterna. La verdad es que la vulneración y el cercenamiento de libertades está a la orden del día, ¿no? Y a nosotros nos toca un caso muy, muy particular en nuestra provincia, en Formosa, donde tenemos más de 4.710 formoseños que cumplieron los requisitos exigidos por el gobierno para regresar a la provincia, que están en otras jurisdicciones, y han transcurrido prácticamente, estamos cerca de los 6 meses de la cuarentena y todavía se les impide el regreso, sin ningún tipo de justificación ni de recaudo de rigor. Pero bueno, estaba en ese tema, primero quería aclarar esto, saludar a los amigos, ahí lo veo a amigos de la provincia, le veo a Pato Capello, a Cristina, a Carincho, todos se acuerdan del popular Tete Costabuta, el amigo de Laupauta, ¿te acordás, Karim? Y bueno, a nuestra diputada Estela, a Gabriela Burgos, en fin, quiero saludarlo a todos y especialmente también a Miguel Piedecasas, que trabajó y nos dio una mano enorme con toda su solvencia técnica, como Ricardo Girlavedra, y también a Marina, no sé si anda por acá o participó en el debate que nosotros llevamos adelante a través, en el marco del Senado y con el soporte y el apoyo y el acompañamiento permanente de la Fundación ALEN. Bueno, seguramente Ricardo se habrá explayado pormenorizadamente en lo que significa la reforma. Yo solamente les voy a dar quizás una visión política de lo que implica esta reforma y para tener en claro de que nada es casualidad en la Argentina, o como dice la expresidenta, todo tiene que ver con todo, y en esto tenemos que tomar nota porque Cristina siempre lo dice. A ver, la cuarentena no solamente le sirvió al gobierno para encontrar de alguna manera de arranque una herramienta que unifique al frente de todos, un frente diverso donde convergen distintas miradas y las tensiones permanentes estuvieron a la orden del día, sino que también le sirvió desde lo económico para tapar la ausencia de plan, porque el gobierno asumió sin plan. El único plan que tenía este gobierno pasaba por la reestructuración de la deuda. Pero en segundo lugar, si había un plan y una hoja de ruta muy clara, siempre fue en materia de justicia. En materia de justicia, esa hoja de ruta ya se había instalado antes en la campaña, cuando el sector, el núcleo duro del propio kirchnerismo, nos hablaba de los presos políticos, empezaron a construir el relato de la doctrina de lawfare, y a partir de la asunción del nuevo gobierno, nosotros tenemos que analizar no esta reforma de manera aislada, porque si no vamos a cometer un error. O sea, si nosotros vamos a discutir en qué consiste la reforma en el fuero federal en materia penal, y vamos a agotar el debate o las energías partiendo de la base de que esta reforma es pura colonización, porque de eso se trata, proyecto de poder y colonización del Poder Judicial. Por supuesto que esto es cierto. Nosotros, después de 11 horas de debate en el Senado, arrancamos una discusión. Esto le va a servir mucho a los amigos, a los compañeros de la Cámara de Diputados. Arrancamos una discusión con 297 cargos. Y después de 11 horas de debate, en 15 minutos de la misma informante, cuando termina el debate, de 297 cargos pasamos a 1.387 cargos. Quedaron 1.108 cargos en 11 minutos de discusión. En los 11 horas de debate en el Senado era una negociación permanente de la propia presidenta de la Cámara con los gobernadores, con los propios gobernadores, armando este rompecabezas de reparto de cargos y distribución de poder. Ahora bien, ¿en qué consiste la reforma judicial? La reforma judicial no es esto. Esto es colonización, obviamente, es decir, vamos por la impunidad de futuro. No hay que confundir, esto es una impunidad de futuro. Nosotros podemos dar el caso, seguramente, no sé si habló Cristina, hablará más adelante, el caso de Formosa,
que con la creación de cámaras, con la creación de nuevos juzgados federales, también en Clorinda, lo que se logra es mayor impunidad para los que ejercen el poder en la provincia de Formosa. Porque no hay ningún juez federal en la Argentina que tenga que pasar por el filtro de la Comisión de Acuerdos en el Senado. La Comisión de Acuerdos del Senado del 83 a la fecha, la mayoría la tuvo el PJ, el Senado la mayoría la tiene el PJ, y los jueces que se imponen en la Cámara de Senadores, o lográs con el acuerdo del peronismo cuando nos toca gobernar, o con algún sector del peronismo, como fue en la etapa de Cambiemos, o directamente los impone el número, porque tienen en la comisión y también para discutirlo en la instancia final. Entonces, lo que se logra con esta reforma es, digamos, un cheque en blanco a futuro. Esto es un cheque en blanco a futuro. No solamente con las subrogancias, que seguramente ya van a hablar de todo el capítulo de subrogancias, sino fundamentalmente con la creación de esta superestructura, esta enorme superestructura de poder. De eso se trata. A ver, el sueño que quedó, el sueño trunco con la derrota del 2015 pasaba por la cooptación de medios y la cooptación de la justicia. Eso quedó a mitad de camino. Bueno, la primera parte de esta reforma tiene que ver con medios y tiene que ver con justicia. Si uno hoy analiza la torta presupuestaria que no existe, pero el reparto del Estado, el manejo del Estado, nosotros nos encontramos con un Estado que concentra, a ver, los beneficios sociales, 8.900.000 argentinos que perciben el ingreso familiar de emergencia. Y las empresas que son auxiliadas con los ATP. Si a eso vos le sumás lo que se reparte en pauta, y que Lilita sabe muy bien y tiene un informe, lo que maneja el Estado en pauta, yo puedo decirle que ni Néstor Kirchner manejó un poder discrecional y el manejo de la torta tan aceitada como hoy la tiene este gobierno. Con el manejo de la pauta, con el manejo fundamentalmente del clientelismo en la Argentina y con el manejo de ayudas extraordinarias. Ahora, si a esto le tenemos que sumar lo central, que es lo que hoy está pasando en el Senado, con la embestida al Procurador General, a Casals, porque se quieren llevar puesto a la Procuración General al jefe de los fiscales. El jefe de los fiscales, ¿qué es lo que está haciendo hoy el kirchnerismo en el Senado de la Nación? Para remover al Procurador General se requiere una mayoría calificada de 2/3. Para que se entienda, el gobierno intenta que el procurador propuesto, Rafecas, necesita de los 2/3. Como no cuentan con los 2/3 para su remoción, encontraron el atajo del jury, intentando desplazar a Casals no por una mayoría calificada, sino por una mayoría simple. En ese camino van, para quedarse con el manejo del jefe de los fiscales. También van por los jueces que han investigado los delitos. En este caso, ustedes saben el caso de los camaristas de Bruglie y Bertuzzi, que son camaristas que en su momento el presidente Macri, por decreto, los trasladó conforme a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acordada 4 y 7. Esa acordada decía que todo traslado de un juez de la misma jurisdicción, es decir, un juez federal de la misma competencia puede ser trasladado del ámbito federal, la Corte lo avala y lo respalda. No requería acuerdos del Senado, eso no requiere acuerdos del Senado. ¿Qué hace el kirchnerismo hoy con una nueva interpretación? Dice que eso está inconcluso, que esos traslados requieren la conformidad del propio Senado de la Nación. Entonces, esos traslados fueron dejados sin efecto por la Comisión de Acuerdos y la semana que viene vamos a tratar en el Senado de la Nación justamente la decisión de dejar sin efecto los traslados, es decir, tanto Bruglia como Bertuzzi por el Senado van a ser convalidados como traslados que no cumplieron los requisitos que prevé la legislación de fondo, esto es el acuerdo del Senado. Así, todo es un dibujo, todo este dibujo tiene que ver con el manejo. Así, entonces, impunidad para el pasado, ahí está Marina, que conoce muy bien de cerca este tema, impunidad para el pasado con las causas de Cristina, es decir, para que se entienda, Bruglia y Bertuzzi tienen que ver con la causa de Cuadernos, con la causa Cuadernos. Entonces, hay que limpiarlo los jueces, porque limpiando a los jueces, a esos camaristas, yo me garantizo la impunidad, porque ya no tenés mayoría en la Cámara. Sacándote de encima al procurador, te sacan de encima no solamente en quien lleva adelante la investigación, sino que, como una vez lo expresaba en un chat con mucha inteligencia la doctora Marina Sánchez Herrero,
el jefe de los fiscales decide a quién investiga, cómo investiga, pero fundamentalmente a quién no investiga y cuándo investigar. Entonces, tenés el manejo con la cabeza del procurador de los fiscales para decidir los actos de persecución política que se vienen en la Argentina. Tenés la revancha en función del manejo a futuro con la cooptación que se da lisa y llana con esta reforma y con la creación de una superestructura de 1.387 cargos. Y te vas por el jefe de los fiscales. Y a eso también sumale la embestida, porque es una enorme embestida, que por eso esperemos que la Corte tome nota, porque es el último resguardo que nos queda, de este famoso Consejo Asesor del Poder Ejecutivo, que asesora al Poder Ejecutivo en materia del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, y evalúa la ampliación o no de la Suprema Corte de Justicia. Pero ya el hecho de la evaluación ya es un acto de amedrentamiento. Entonces, amedrentamiento a la Corte, amedrentamiento al Procurador General de la Nación, amedrentamiento y la consumación de hechos concretos para desplazar a fiscales que fueron, a camaristas, perdón, que fueron designados conforme a decreto y a la acordada de la Corte. Entonces, la reforma de la justicia, este es el combo. Entonces, que no caigamos en la distracción de atarnos en una discusión de esta superestructura que tiene que ver con la colonización, cuando la impunidad tiene que ver con las otras cosas que están pasando en la Argentina y que pasan a pasos agigantados, valiéndose de la cuarentena, valiéndose de este núcleo de poder que nos marca los tiempos en el país. Entonces, yo diría, en fin, a modo de conclusión, que me parece que nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la hoja de ruta política del gobierno. La hoja de ruta política del gobierno. La hoja de ruta, cuando nosotros hablamos de impunidad y de revancha, tiene que ver con estas cosas, pero no es un eslogan, no tiene que ver con una cuestión discursiva, ni del bloque de diputados, ni de senadores, ni de la mesa política de Juntos por el Cambio. Tiene que ver con lo que está pasando en el día a día. A ver, el manejo de la Procuración General, si vos te vas por la Procuración General, por la remoción de camaristas y de jueces que investigaron al poder, bueno, miren lo que está pasando hoy. ¿Qué detenido? ¿Qué acto de corrupción? Emblemático del kirchnerismo, hoy hay algunos de los referentes que están privados de la libertad. Díganme alguno. Ricardo Jaime. Pero no se olviden de Ricardo Jaime, que la Secretaría de Derechos Humanos intentó la prisión domiciliaria como valiéndose de la cuarentena. Entonces, no hay un solo organismo estratégico del Estado Nacional que el manejo político no lo tenga Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quieren hablar de caja? Miren los organismos que maneja la Cámpora. ¿Quieren hablar de la justicia? Lo que maneja la Cámpora, en el marco del Consejo de la Magistratura, en las Secretarías de Justicia. Entonces, hay una logicidad en el esquema de construcción de poder que tiene que ver con una mirada de impunidad a 30 años. No hay que detenerse en la anécdota de Cristina Fernández. Esto es mucho más profundo, es mucho más fuerte. Entonces, ¿dónde tiene que estar la reacción? Bueno, me parece a mí que ya lo que ha hecho la Corte en las últimas horas, con los abusos de poder que se vienen dando en la Argentina, con el caso de San Luis, con los 17 kilómetros que impiden justamente que los ciudadanos de Córdoba puedan transitar libremente, y bueno, el caso emblemático de Solange y del padre que no le permitieron el ingreso a Córdoba, lo que nos pasa con los varados en Formosa y en distintas provincias de la Argentina. Me parece que esta es una muy buena señal de la Corte, para una Corte que también venía adormecida, que intervenga en este tipo de conflictos, porque es el último resguardo que a nosotros nos queda. Yo creo que la Corte tiene que intervenir antes de que sea demasiado tarde para todos. Vamos a ver si podemos frenar esto en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si vamos a tener los números para frenar. Hay que tener mucha inteligencia para instalar el debate, pero nosotros fundamentalmente tenemos que tener en claro que el proyecto de poder pasa por el sometimiento, ya no de la justicia, sino, como decía Marina siempre, ser la justicia. El desafío del gobierno es ser la justicia. Y ser la justicia no es la cooptación. Esto es, miren, le voy a dar una comparación así bien grosera. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner
A ver, la corrupción convencional de la Argentina siempre pasaba por la política y los empresarios y el sindicalismo. La política que gobernaba, el empresariado que de alguna manera estaba condicionada a la peor de la política, la cara obscena y los actos de corrupción. Bueno, Néstor Kirchner logró estar de los dos lados del mostrador. Es decir, Lázaro con el monopolio de la obra pública, es decir, el Estado que concesionaba la obra, que otorgaba el dinero, y del otro lado del mostrador la propia política con los testaferros amigos. Bueno, hoy en la justicia pasa lo mismo. Hoy en la justicia ese proyecto es, el ser la justicia implica estar de los dos lados del mostrador. Entonces el desafío es enorme, ¿eh? El desafío que nosotros tenemos tiene que ver en serio con, con los parámetros de libertad, con defender un Estado de Derecho. No hay que subestimar, independientemente del mal rato y del desencanto social de un sector que acompañó al kirchnerismo, no hay que subestimar la capacidad de fuego que tiene el kirchnerismo. No hay que subestimar los 8.900.000 argentinos que cobran el ingreso familiar de emergencia. No subestimemos porque van a profundizar esta línea. Lo que el gobierno siempre pretende es nivelar para abajo. Pero hay un Estado preanárquico que requiere fundamentalmente de nosotros, de Juntos por el Cambio, mucha fortaleza y mucha inteligencia como desafío político. Mucha inteligencia, estrategia, táctica e inteligencia a la hora de construir, pero también a la hora de poner freno, en todos los ámbitos. Entonces, a mí me parece que no nos gane tampoco a nosotros el adormecimiento social, ¿eh? A veces la sociedad está un paso adelante en algunas cosas, pero no nos crucemos de brazos. No se trata de reaccionar de manera tardía levantando la voz. Me parece que la reacción debe ser con una estrategia inteligente en el ámbito judicial, para tratar de frenar, recurriendo fundamentalmente en cada provincia cuando hay un acto abusivo y el día de mañana si se concreta una ley que vulnera principios elementales de derecho. Se trata también de un partido que tenga la inteligencia de instalar en el debate social lo que significa la pérdida de derechos en materia de cuarentena y fundamentalmente, bueno, ser el baluarte en defensa de las libertades. Me parece que por ahí va el desafío nuestro. Nosotros vivimos un escenario obsceno, nuestro escenario es de confrontación permanente, pero el Senado es la radiografía de la Argentina a cara descubierta. La Argentina a cara descubierta, de el redoblar la apuesta, de atropellar, de arremeter, es el Senado, con Cristina. Cristina tiene una virtud, es auténtica, brutalmente impune, brutalmente obscena, pero auténtica. El problema pasa por el Poder Ejecutivo, que intentó mostrar otra cara. Bueno, hoy ya se ve quién gobierna la Argentina. Y nosotros como desafío, el desafío que tenemos, que ante esa Argentina, la inmensa mayoría está en desacuerdo, hasta los que lo acompañaron. No están de acuerdo con las cosas que se están haciendo. Entonces tenemos una oportunidad, trabajemos con mucha madurez política, en función de la oportunidad que se nos presenta, primero para frenar, en beneficio de los ciudadanos y de la propia política. Yo voy a dar un ejemplo, lo que pasó en estas últimas horas con el jefe de gobierno de la ciudad. Por eso hoy tenemos que ser más cambiemos que nunca, más cambiemos que nunca. El atropello al jefe de gobierno la quita de un punto de coparticipación, de manera discrecional, a no confundirnos, No se trata de un acto discrecional contra Rodríguez Larreta. Hoy van por Larreta. Cuando la guita no les alcance, porque la cámpora es insaciable, y se profundicen los conflictos sociales, porque hoy reclaman los policías mejoras salariales y con derecho. Mañana va a ser el servicio de salud. Pasado serán los docentes. ¿Por qué provincias van a ir? ¿Por qué provincias van a ir? ¿Van a ir por todas? ¿Van a ir por los que administra Cambiemos? ¿Cuál va a ser la próxima caja? Entonces, guarda, estemos muy atentos y cohesionados, fundamentalmente cohesionados. Entonces yo, para terminar, quiero, agradecer a este brazo que nosotros tenemos, a este espacio realmente enorme que es la Fundación ALEM. Sinceramente, el aporte de la Fundación, no solamente al radicalismo, sino a Juntos por el Cambio, es muy valioso. Ahí hay mucha madera, hay aporte técnico, hay compromiso con la República Democrática. Nosotros tenemos que nunca perder de vista que acá ya no se trata de una disputa
de cuestiones políticas. Esta no es la disputa tradicional del PJ con su variable ortodoxa o de un kirchnerismo con ciertos matices, con un discurso de centro izquierda o populista. No, esto es, o logramos que la República Democrática se imponga con mucha inteligencia o creatividad, o este populismo puede venir para quedarse. Entonces, tomemos nota de que el desafío que tenemos es enorme, y yo estoy convencido de que en este ámbito donde participamos abogados, colegas, hombres de la política, que tienen mucho compromiso con lo que abrazamos o con el ideario que abrazamos en muchísimos años, vamos a estar a la altura de las circunstancias. De eso se trata, asumir el desafío de los tiempos y defender a uñas con uñas y dientes la República. Porque sinceramente el vamos por todo no es un eslogan de campaña. Se concreta y se materializa día a día, pero con una diferencia. La gran diferencia del 2003 al 2015, la diferencia que tiene que ver con el futuro, que hoy tenemos el acompañamiento de la sociedad. El peronismo perdió la calle. El peronismo no es dueño de la calle. Entonces, no ser dueño de la calle es la mejor herramienta y el mejor aliado que nosotros tenemos para confrontar con ideas y empezar a construir con una mirada propositiva una Argentina distinta, aprendiendo de los errores del pasado, pero para construir un gobierno distinto, porque ese es el desafío que tenemos.